Mental está muerto. La buena noticia es que puede revivir. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es como el paso 1, o sea, moverte. El paso 2 es que tengas claro tus metas. No nos educaron, a la mayoría, para generar metas. De hecho, si nosotros vemos el tema educativo, ¿sí? O sea, en ningún momento hay una materia que se llama desarrolla tus metas. O sea, está olvidado. Muchas veces a varios nos tocaba, por ejemplo, que en la mesa, ahí donde estábamos comiendo con nuestra familia, no hablaban de metas. Entonces, se vuelve algo así como que eso es bueno o es malo, ¿no? Sí, como que era algo, muchas se crecía, ¿no? En los planes o proyectos que puedan tener nuestros padres, nuestros familiares, ¿no? Exactamente, sí. Entonces eso todavía le pone un dejo así como de, ¿será bueno o será malo? ¿No? Claro. Y entonces es lo que nos mueve. Al final, cuando decimos que no tenemos metas, tenemos metas, ¿sí? O debemos de tenerlas. Y nos estamos moviendo por las metas de nosotros, o de la familia, o del sistema familiar, o del sistema empresarial, o del sistema financiero, o del sistema gubernamental. Entonces, siempre hay una meta que traemos en la cabeza, ya sea nuestra o sea de alguien más. Entonces, eso de las metas es todo un tema. O sea, donde podríamos estar platicando horas acerca de técnicas, acerca de mecanismos, para que las podamos ir afinando. Entonces, hablamos metas. Luego lo siguiente es amor propio. También es un tabú, porque normalmente, por lo menos aquí en México, hemos sido educados para, no sé si has escuchado la frase de al último el burro, ¿no? Que hablabas y decías, es que fuimos con unos amigos, Juan Carlos, Miguel Ángel, y mencionabas tu nombre antes y a todos los demás después y te decía tu mamá o tu papá el burro al último. Y no es así. O sea, porque nosotros tenemos que ir primero, pero no de una manera egoísta, sino tenemos que ir acerca de que me tengo que empezar a amar a mí mismo. Preocuparme por mí. Claro, porque ¿qué puedo ofrecer a los demás si no me estoy ofreciendo a mí? Entonces, el amor propio es esa emoción que sentimos, podemos emular cuando amamos a alguien más, ¿no? Entonces, eso lo tengo que empezar a sentir hacia mí. Claro. Y no tiene que ser el clásico periodo de enamoramiento, ¿no? Porque entonces se vuelve narcisismo, sino tiene que ser un amor sano. Y luego viene el respeto propio, que forma parte de lo mismo. El respeto propio es la acción para que pongamos límites, límites sanos, ¿sí? Para que nos podamos levantar cuando nos caemos, porque en realidad, o sea, la responsabilidad de nuestra vida la tenemos sí o sí, después de que cumplimos cierta edad. Y entonces, si estamos bien estructurados en el tema del respeto hacia nosotros también, del trabajar por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestro espíritu, entonces todo eso nos va a fortalecer precisamente para que cuando nos caigamos nos podamos levantar. ¿Sí? Y luego el cuarto punto es no estás solo. Normalmente tendemos a aislarnos, ¿sí? Y hay una frase de Jim Rohn, que es un motivador y un hombre muy exitoso por ahí de los 40 y tantos, 70s, de Estados Unidos, que me tocó ver una entrevista que le hicieron y me encantó, porque un hombre muy exitoso y le preguntan, oye, si tú tuvieras que viajar al futuro, al pasado, ¿qué te dirías a ti mismo? Y fue muy contundente. Pregunta. Eso me diría pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos atravesando por un tema de fracaso, es importante que nos demos cuenta que podemos preguntar. No se trata de andarnos victimizando con todos o con medio mundo. Se trata de preguntar. O sea, oye, ¿quién ha pasado por esto? No, pues fulano. Eso a mí me ayudó, porque mis tíos habían atravesado una situación muy difícil. Okay. De hecho, yo creo que 10 veces más difícil que la mía. Y entonces yo, en mi soberbia, pero ya no era tanta, entonces fui, le dije a mi mamá,
Y entonces ya mi mamá me dijo, oye, hijo, ¿les puedo platicar a tus tíos lo que sucedió? Ay, aquí en entraña así como que, no quiero. Que se quede en el círculo familiar cercano. Y le dije, sí. Qué bueno que se lo dije, porque mi mamá platicó con ellos. Y entonces yo fui a buscar un abogados, me dijeron cámbiate de casa, ya sabes la clásica, ¿no? Y ya cuando tengas para pagar, pues ya sales al mundo nuevamente, ¿no? Y entonces yo ya tenía eso en mente, de hecho hasta le dije a mi mamá, le dije, mamá, te voy a cambiar de casa, yo voy a ir a Guadalajara, las cosas van a estar así, huir, ¿no? Y entonces mi mamá se le empiezan a llenar sus ojos de lágrimas y me dice, hijo, habla con tu tío Carlos. Y yo, me di una enojada porque me dio miedo. Sí. Porque yo ya tenía una estructura de cómo quería resolver la situación y mi mamá me estaba pateando esa estructura y me molesté, grité y muchas cosas. Y entonces mi mamá se pone a llorar, pero además me dice, bueno, pues. ¿Quieres salir o no? Ajá, o sea, no me acuerdo bien qué me dijo, pero... Y entonces en ese momento fue algo muy impresionante porque dije, a ver, Axel, ¿quieres hacer más de lo mismo? Porque estás metido en esta situación por engreído, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le haces caso a tu mamá? Y, con todo, mamá, sí le voy a hablar. Le hablé a mi tío, que es un hombre muy ocupado, me dio como 2 horas y media de estarme platicando su experiencia y que los abogados le habían dicho lo mismo y que se enfrentó a los del banco. Me dijo, no, mira, ya tenía claro cómo podía pues, resarcir el daño. Llegué con los abogados y pues dice, había un séquito ahí, todos estaban, con los banqueros, ahí estaban esperando. Reunidos. ¿No? Sí. Y entonces les hice mi propuesta, les dije, y me mandaron por un tubo. Me dijeron que no y me dijeron que querían su dinero. Y se pusieron intensos. Entonces llegó el momento en el que azoto y les dije, ¿saben qué? Pues entonces váyanse todos a la fregada y a ver cómo me pagan. Y entonces dice, se quedaron callados todos, empezaron a deliberar y entonces ya me dieron opciones. Entonces, pues hice lo mismo. Pero la divinidad me ayudó porque lo hice con mi esposa, no lo hice yo solo. Ella me ayudó bastante. Y Dios nos mandó uno de esos cobradores que todo el mundo quisiera tener, con una conciencia y un amor impresionante. Mucha empatía. Mucha empatía. Y sucedieron cosas impresionantes porque se nos alinearon las cosas para que pudiéramos realizar los pagos. O sea, milagro tras milagro. Entonces, pues esa parte fue, o sea, el tema de no estás solo. Pero también ahí tomaste la decisión de afrontar y enfrentar el tema, ¿no? Porque había una salida, por llamarlo de una manera fácil, ¿no? Sí. Que te estaban recomendando tu grupo de abogados y por el otro lado tu madre te dice, no, o sea, hay otro tipo de soluciones y platica con tus tíos, ¿no? ¿Y cuál es ese quinto elemento? Ajá, bueno, todavía del cuarto, porque ese punto que acabas de mencionar es importante. O sea, tienes que ver a quién le preguntas. Claro. Además, puedes preguntar a varias personas. A lo mejor algunas respuestas no nos van a gustar y a lo mejor las que no nos gustan, de hecho creo yo que las que no nos gustan son las mejores. Totalmente. ¿Sí? Y sobre todo ver los resultados de la persona que te está diciendo, eso es fundamental porque lo dice la Biblia, ¿no? O sea, al árbol lo conoces por sus frutos, entonces si la persona ves que te dice esto pero está pasando todo lo contrario en su vida, pues tomas nota, ¿no? Pero estuvo bien y me sirve en el cuadro comparativo, pero pues no voy a ir por ahí, ¿no? Después me puse yo a reflexionar que pues obviamente el abogado, específicamente ese abogado, pues lo que quería era generar un cliente VIP, ¿no? Y o sea, pues es su trabajo, ¿no? Es su chamba, ¿no? A lo mejor no debería de ser de esa forma, pero así es, ¿no? Y entonces estaba yo omitiendo años de experiencia de gente que estaba muy cerca a mí por orgullo, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Y el quinto punto es entrenamiento. O sea, de hecho, los grupos de entrenamiento más que he leído yo que tienen rompen más cosas, que se entrenan de una manera impresionante son los de la Marina de Estados Unidos. Sí, que son más disruptivos. Y tienen una frase que tiene que ver con que cuando las cosas se ponen difíciles,
tu nivel baja hasta tu nivel de entrenamiento.